Soy Jesús Rodríguez Cepeda, soy profesor investigador del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad Iztapalapa y me dedico fundamentalmente al trabajo académico, a la docencia y la investigación sobre filosofía política y en ese marco sobre cuestiones de discriminación. Jesús Rodríguez Cepeda, gracias por venir a Katia 360. Gracias a ti. Oye, en estos momentos en los que en el mundo nos estamos planteando muchísimo el dilema sobre la libertad de expresión, pero el discurso de odio, ¿cuál sería tu primera reflexión? El discurso de odio que lleva a un crimen de odio. Sí, yo creo que es un problema que tenemos en el país y que existe a escala global. Y Sí. que ninguna sociedad, sobre todo las sociedades democráticas, que son las que reconocen derechos. Es decir, porque cuando hablamos del conflicto entre libertad de expresión y no discriminación, hablamos del conflicto entre dos derechos que reconocemos y que además deseamos que vayan juntos. Es decir, que se puedan realizar de manera coordinada. Claro. Si no, no hay problema. Si solo optáramos por el primero desde un Pero están principio, en ¿no? constante tensión, en todos lados. En todas partes en el están en humor, tensión. en el discurso político, En ¿no? todas partes. Representan una tensión y hasta un conflicto. Sí. Y justamente lo interesante para enfrentar esta discusión es voltear a ver cómo se ha tratado de enfrentar o resolver en otros países que tienen más experiencia en la vida pública para discutir estos temas, más experiencia judicial, porque estos temas llegan con frecuencia a los jueces, a los tribunales. E incluso de historia, ¿no, Y Jesús? más experiencia en la propia legislación, que han afinado sus legislaciones para que se construyan verdaderos modelos para procesar esto. Pero antes de hablar de eso, ¿por qué las palabras importan, Jesús? Importan según como las veas, ¿eh? Ok. Según como las veas. A ver, en el caso norteamericano, Ajá. la defensa de la libre expresión, que es, pues desde luego, el La respeto primera a la enmienda. primera enmienda de la A rajatabla, Constitución, ¿no? tiene en los últimos 50 años, no siempre, pero en los últimos 50 años, una interpretación de su propia corte en el sentido de que no debe ser coartada por ninguna razón. La primera enmienda lo que dice es que el Estado no debe limitar el discurso, ¿no? La libertad de expresarse. Y entonces la Corte en las últimas décadas ha interpretado como una permisibilidad para cualquier tipo de discursos, cualquiera que sea su contenido. Incluso racial, Incluso homófobo. raciales, claro. En Estados Unidos tú puedes abrir un sitio de internet de supremacismo blanco, de racismo, de denuncia de supuestas conspiraciones raciales y Ay, no bueno, tener tienes ningún un problema presidente legal. como Trump, O ¿no? tener un presidente que emite lo que en mi opinión son discursos de odio de manera pública, amparado en su libertad de expresión, entre comillas. Esto es el modelo norteamericano y desde luego hay mucho debate y contestación interna, pero no parece que en un corto plazo ese modelo de interpretación se pueda revertir. ¿Hay otro modelo en el mundo? El diferente? modelo europeo. Europeo. Europeo no solo porque esté en Europa, sino porque allí se fraguó después de la Segunda Guerra Mundial. Y tiene que ver con la experiencia traumática de la propia guerra, cómo los procesos de estigmatización, los discursos contrarios a ciertos grupos, el antisemitismo, los discursos contra poblaciones a las que se consideraba inferiores, personas con discapacidad, contra las poblaciones gitanas, etcétera, o contra desviados políticamente, como podría ser un enemigo comunista, todos esos discursos crearon un ambiente homicida, un ambiente que llevó a la perpetración de crímenes contra la humanidad. Claro. Entonces, a partir de esa experiencia, lo que hace el constitucionalismo europeo, para decirlo de manera cómoda, son varios constitucionalismos nacionales, se van coordinando para poner regulaciones al discurso y para establecer una diferencia entre libertad de expresión y discursos prohibidos. A ver, ponme un ejemplo. ¿Qué sí se puede decir en Estados Unidos que en Europa para nada se puede decir? Por ejemplo, en Estados Unidos se puede ser revisionista sobre el Holocausto. Ajá, es decir, Tú no sabemos si ocurrió, no sé tú qué, puedes ¿no? hacer un libro, una investigación pseudohistórica, publicarla, abrir una página electrónica asociado a eso, dictar un curso
en alguna universidad, donde sostienes que el Holocausto es una ficción, que los documentos visuales que tenemos son inventados y que es parte de la conspiración judía, etc. Lo puedes decir y eso está amparado por la interpretación que la Corte hace de la primera enmienda. ¿Y en Europa? Y en Europa eso es un delito. Hay un famoso historiador inglés que vive en Australia porque no puede regresar a Europa porque lo encarcelan, porque justamente ha enfrentado un proceso por incitación al odio racial. Porque el revisionismo en el caso del Holocausto es incitación al odio racial. ¿Y es un delito penal? Y es un delito penal. O sea, Trump en Europa ya estaría en un proceso penal. A mí me parece muy claro. Lo que Trump expresa como presidente de los Estados Unidos en foro público contra la población hispana lo tendría en los países europeos sujeto a un proceso penal. Entonces decías, las palabras importan y no, pero ¿tú estarías de acuerdo en decir que las palabras, y más si vienen de una persona poderosa o que tiene acceso a crean un caldo de cultivo que permea una cultura que puede provocar acciones o por qué? Yo creo que sí. Incluso, según entendamos al lenguaje, entendemos si este tiene o no efectos en las acciones prácticas como los delitos. Si uno cree que los lenguajes son solo palabras, palabras que se las lleva el viento, palabras que uno dice y no tienen ninguna consecuencia, tiene uno el modelo norteamericano, donde el sistema de justicia espera el crimen, en los casos que nos interesan, el crimen de odio, donde hay violencia, donde hay un asesinato, donde hay un incendio, donde hay algún acto violento que tangiblemente podamos identificar como un daño a otras personas. Y puede ser, en efecto, un crimen de odio si ha sido motivado por razones raciales o de género o religiosas. Pero se espera el acto, porque se parte de la idea de que entre el dicho y el acto no hay una conexión determinante. En el modelo europeo se parte de la idea de que la expresión es ya un acto. Es ya una forma de actuar en el mundo. La palabra es un acto. De hecho, incluso los documentos internacionales recuperan una categoría de la filosofía que es speech acts. Cuando hablamos, actuamos. Claro. Es una de John Austin, un famoso filósofo del lenguaje. Y entonces, cuando hablamos, actuamos. Cuando hablamos, ejercemos actos en la realidad. Generamos consecuencias. De tal manera que ni siquiera separamos palabras y actos. Decimos que las palabras son ya actos y guardan una relación de concatenación o de consecuencia con otros tipos de actos que pueden tener una distinta materialidad, pero son igualmente actos. Qué interesante. Así que tú lo que tienes es una línea que te conecta a actos. En el caso norteamericano, tienes palabras versus actos. Jesús, ¿y en México? En México ha habido una enorme confusión en esta discusión. Ajá, confusión. Confusión claramente. Porque la sentencia más relevante que tenemos sobre discursos de odio, que fue una sentencia de la primera sala de la Suprema Corte a cargo del ministro Saldívar, quien por cierto hoy es el presidente de la Suprema Corte, que es un muy buen ministro. Y además es de los pocos que saben argumentar, en mi opinión. ¿Y cuál era el caso? Y el caso era el de dos periodistas de Puebla que intercambian insultos, algunos de ellos de carácter homofóbico, y el ministro, interesado en digamos, abrir la discusión y sobre todo tratar jurídicamente los discursos de odio, califica como discurso de odio lo que allí se mueve, las palabras, los insultos. Yo creo que comete dos errores, ¿no? Primero, comete el error de categorizar palabras y no discursos. Es decir, toma algunas expresiones como puñal, como maricón, como si fueran expresiones sueltas que en sí mismas tienen sentido. No en un contexto. No es cierto. Las palabras solo tienen sentido en un contexto. ¿Sí? Si yo te digo cariñosamente una mala palabra, ¿no? No seas pinche. No seas pinche, préstame 10 pesos. Exacto. La palabra pinche tiene un significado muy distinto que si te lo adego con una intencionalidad o un contexto distinto. Entonces, ese fue, yo creo, el primer error. Y el segundo error, hizo una sentencia, ¿no? Ya en el siglo XXI, que se desentendió completamente de los instrumentos internacionales que se han construido. Los principios de Camden, de artículo 19, el protocolo de Rabat de Naciones Unidas, que justo lo que trata de salvar es el equilibrio entre libre expresión y discurso de odio. Porque los discursos de odio no son cualquier discurso odioso.
cualquier discurso que nos caiga gordo o que sintamos sospechoso. Son discursos, y me regreso un poquito a aquello con lo que tú empezabas, son discursos, por ejemplo, que tienen emisores poderosos. Que no es cualquier emisor, no es un grupo de amiguitos diciendo cosas ahí de mal gusto, no, es por ejemplo un presidente del país más poderoso del mundo estigmatizando a un grupo y generando un ambiente enrarecido que puede derivar en violencia hacia ese grupo. O alguien llamando a un grupo, no sé. Sí, convirtiéndolo... ¿Fifí? Sí. ¿Sí? Sí. ¿O no? Yo diría que ahí hay diferencias interesantes. Por ejemplo, en el caso del presidente Trump, hay una estigmatización de un grupo históricamente débil. Inmigrantes, minorías étnicas, ¿no? En el momento en que se lanza contra algunas representantes demócratas que pertenecen a minorías étnicas, todas ellas son de color, ¿no? Llama la atención ese rasgo, que lo que exhibe es un comportamiento racista. Luego, convertirlas o convertir a estas poblaciones en chivos expiatorios, en los grupos peligrosos o los grupos manchados o los grupos que significan algún riesgo para la identidad que se dice defender. Una invasión. Y luego, pues justificar acciones de otros que se convierten en daño para estos grupos, como cuando llegó a equiparar la conducta de los grupos antirracistas con los grupos supremacistas blancos, diciendo que en todas partes hay gente buena y en todas partes hay gente mala. Yo no creo que haya gente buena en los grupos supremacistas blancos, son grupos racistas capaces de hacerle daño a las minorías. El caso mexicano es distinto, yo no veo una invocación a la violencia, más bien veo incluso una un poco cursi invocación al amor y paz, ¿no? Hay una, no sé si llega al punto de la estigmatización. La estigmatización es un proceso muy complejo y que está asociado con los grupos discriminados. Sí hay, desde luego, llevar al extremo la expresión verbal. Y lo que sí creo que ligeramente asocia, no lo convierte, pero asocia a las expresiones, se llaman peligrosas, o las expresiones denigrantes a las expresiones de nuestro presidente, es el adjudicarles todos los males que suceden en la sociedad. Que eso es proceso del eso es típico de la estigmatización. Muy bien. Pero yo no los veo como 2 grados de la misma especie. En realidad los veo, por fortuna, como procesos distintos y en el caso mexicano, corregible. Gracias, Jesús. Muchas gracias, Jesús, por venir. Al contrario, Katia. No se vayan, que hay más de esta entrevista con Jesús Rodríguez Cepeda y como siempre los espero yo en Facebook y en Twitter.